Señor, vine porque te amo. Vine porque te amo, Señor. Porque, Señor, estoy a tus pies y quiero aprender más de ti. Ministra mi vida a través de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Sin embargo, ¿qué es la imaginación? Es la capacidad de la mente, hermano, que incluye el razonamiento, la razón del ser humano, las emociones, e incluye incluso la voluntad. Pero estaba meditando en esto, hermano, con respecto a que la imaginación saludable, sana, y que es una capacidad mental que Dios le dio al hombre, tiene que estar bajo unos rieles, bajo unas guías, que no depende de la voluntad propia, sino de la voluntad de Dios. ¿Cuándo fue la primera vez que aparece en la Biblia una escena de imaginación? ¿Sabe cómo se le llama a los visionarios? Gente que usa mucho la imaginación. A los soñadores, gente que usa mucho la imaginación. Y de acuerdo a muchas teorías psicológicas, filosóficas, bueno, la imaginación tiene que ver mucho con la creación, según algunos filósofos dicen. Dicen que la imaginación crea la realidad. ¿Crea la realidad la imaginación? Y entonces dice que hay otros que no, que la proyectan. Porque la memoria tiene recuerdos. Y entonces traen a la memoria los recuerdos pasados y comienzan a imaginarse cosas y a interpretarlas para querer visualizarlas de un modo o de otro modo. Pero en cambio, la persona visionaria, soñadora, es aquella que va a crear en su propia vida una meta, un objetivo. Y entonces la imaginación en realidad, hermanos, es algo que forma parte de la capacidad mental del ser humano. Pero jamás fue la voluntad de Dios que el hombre la use para el mal. Jamás. Y la primera vez que aparece en la Biblia, hermano, algo así fue propio cuando el hombre cayó en pecado. Porque el hombre no tenía la necesidad, yo creo, de imaginarse nada. Porque tenía todo a su disposición para disfrutarlo y gozarlo. Y gozaba de una bella relación con Dios, con su Creador. Pero la primera vez que en la mente se le vino algo imaginario, y mire, la imaginación tiene que ver muchas veces con algo que no es real. Y yo creo que ese fue el método que usó Satanás para seducir y capturar la mente del hombre. ¿Se da cuenta? O sea, la imaginación, por primera vez, de acuerdo a la Biblia, estaba tomando ocasión en la mente del ser humano para ir en contra de lo establecido por Dios. ¿Me estoy explicando? De esta manera el hombre fue capturado. Siempre la imaginación, por eso después el vicio de la imaginación, y después le he puesto como título, la imaginación perversa. Porque ¿cuándo fue que la imaginación perversa entró en el hombre? Cuando éste se rebeló contra Dios. Cuando éste quiso ir en contra de lo establecido por Dios. Ahí empezó la corrupción. Ahí empezó, hermano, lo que la Biblia nos revela, la caída del hombre. Hagámonos una pregunta, hermano. ¿Se peca con la imaginación? Sí. ¿Se peca con la imaginación? Claro que se peca con la imaginación. Pero antes de la caída, ¿eso funcionaba en el hombre? No. Antes de la caída, la imaginación no había lugar en el ser humano porque era inocente, era puro. La imaginación empezó en el ser humano para el mal cuando éste cayó.
Por eso se puede pecar por la imaginación, porque entró la corrupción en el ser humano. Y por eso el pecado interno del ser humano tiene que ver con la imaginación. Mateo 5:28, Jesús le dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya con ella adulteró en su corazón. ¿Hay imaginación ahí? Claro, porque la imaginación, ¿qué le he dicho que es la imaginación? ¿Qué es la capacidad de pensar, de imaginar cosas? Y ahí se entra el pecado. Ahora, cuando en Génesis, la Biblia dice aquí que los designios, Dios vio esto. Hay algo que yo quiero que usted vea, y es que la Biblia dice que Dios vio. ¿Qué vio? Imaginación. Diga conmigo: imaginación. Imaginación. Dios ve la imaginación. Dios vio que el hombre vivía solo imaginándose. ¿Y qué cosa? Pensamientos malvados. Por eso dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Por qué? Porque su imaginación siempre iba hacia la maldad. Y después dice que toda la tierra se llenó de maldad. ¿Por qué? Porque los designios de los... ¿Qué es la palabra designio? Es pensamiento, plan, propósito. Es eso la palabra designio que involucra la razón, las emociones y la voluntad del ser humano. La palabra designio involucra un pensamiento, un plan, un propósito, donde arrastra el razonamiento, las emociones y la voluntad del ser humano. Estoy explicando. Por lo tanto, este designio involucra todo. Y esto tiene que ver con los pensamientos, con la imaginación del ser humano. Y la Biblia dice que Dios le dolió en su corazón al ver el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque se había corrompido. Y si usted sigue leyendo en Génesis, en el versículo 6, dice que le dolió a Dios en el corazón de haber hecho al hombre. Pero no voy a entrar en esos detalles, hermano. Me voy a detener sobre la imaginación. Porque tiene mucho que ver, hermano. Por eso es que el hombre vive. Usted escucha a una persona cómo habla y dice: es que yo creía. Es que yo pensaba. Sí, se ha oído así personas. ¿Sí? Viven fantaseando, viven imaginándose cosas. No, hermano. Hay que vivir en la verdad. Y entonces, desde que el hombre conoció el pecado y se corrompió, entró la maldad, la corrupción, el mal. Y cuando, hermano, vamos rápidamente a Proverbios 6. Si usted lo lee en su casa con respecto a la actividad maligna que empezó en la imaginación en el ser humano, dice que 6 cosas aborrece Dios y aún 7 abomina su alma. Y entre esas 6 cosas está el corazón, porque dice claramente ahí en Proverbios, claramente dice que Dios aborrece el hombre que tiene malos pensamientos en su corazón, que anda planificando, que anda planeando la perversidad en sus pensamientos. Y esa es la realidad. Por lo tanto, hermano, ¿qué es lo que precede a una acción? ¿Qué es lo que precede a una acción? El pensamiento. Sea bueno o sea malo. O sea, antes de una acción, siempre precede lo que hay aquí, lo que está en su mente. Jamás el hombre hace las cosas por hacerlas.
primero lo pensó, primero lo planificó, primero se le vino al corazón eso, hermano. Y todo el problema, ¿dónde nace? Es en el corazón. Por eso la fuente del mal está, ¿y de dónde sale? Es del corazón del hombre. Veamos este mundo, la condición de este mundo. ¿Por qué este mundo está lleno de violencia, lleno de injusticia, lleno de perversidad, lleno de corrupción, lleno de guerras, de enemistades, lleno de tanto dolor y sufrimiento? Eso revela la condición del ser humano. Eso revela la condición del corazón del hombre. Porque como está este mundo, ¿quién es el culpable? El hombre. Somos nosotros, hermano. Y la Biblia dice que en Génesis que Dios vio que toda la tierra estaba llena de violencia. No había paz. Porque los designios del corazón, de los pensamientos de ellos era de continuo el mal, el mal, el mal, el mal. Era ya algo que era normal para ellos. Era algo normal hacer mal. ¿Qué se les hizo normal? Ver la violencia, la sangre. Ya se les hizo normal ver la inmoralidad. Ya su conciencia se murió. Ya no había nada. Ya no había una pizca de sensibilidad. El hombre se había degradado tanto. Por eso es que Dios, pero sin embargo, Dios en su gracia dio tiempo de gracia. O sea, ¿sabe? Jamás Dios derrama juicio, castigo, sin antes dar un tiempo de gracia. Jamás. Siempre Dios dice, mira, te voy a dar una oportunidad. Te voy a ceder gracia para ver si entras en sí, para ver si me escuchas, para ver si en verdad te vuelves a mí. Y levantó un hombre que no solo hablaba, sino un hombre que también hacía una obra para que ellos vean. Y todos sabemos quién es, ¿verdad? Noé. Y le dio un plan, y Dios en ese tiempo, ese era el tiempo de las invenciones, se estaban inventando muchas cosas, pero el mejor inventor fue Dios, porque hizo el arca. Era algo que para la mente humana en ese tiempo le sembraba una locura, pero Dios hizo la mejor invento, que hasta el día de hoy sigue siendo historia, hermano. Por lo tanto, vamos a ver cómo la actividad maligna empezó. Estamos viendo cómo empezó en el ser humano, y vamos a ver cómo el corazón es la fuente de toda maldad. En el primer punto, ¿y eso por qué, hermano? Por los malos pensamientos. Por los malos pensamientos. Por eso que quiero que leas Jeremías 14:4, cuando a través del profeta Dios le habla ya a su pueblo. Le dice, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén. Le dice, porque para que seas ¿qué? Salva. Ahora yo me pregunto, ¿puede el hombre lavar su corazón de maldad para ser salvo? El hombre por sí mismo no tiene la capacidad de hacerlo. Pero Dios le está hablando y le dice la razón por qué tienen el corazón limpio. Y le hace una pregunta. Si usted está siguiéndome con la Biblia, le dice a una pregunta: ¿hasta cuándo permitirás en medio de ti pensamiento de iniquidad? Pero ahí usted subraya en su Biblia: ¿hasta cuándo permitirás? ¿Si ve cómo involucra la voluntad? La voluntad del hombre está ahí involucrada. Porque es la voluntad del hombre que permite que sus pensamientos sean arrastrados, llevados, cautivados hacia lo malo. O sea, tú puedes, mire hermano, alguien le puede dar a usted una sugerencia, pero su voluntad es la que decide.
querer seducir, tentar, arrastrarlo hacia algo, pero su voluntad es la que es la que decide. Es su voluntad. Por eso le dice aquí, ¿hasta cuándo permitirás? ¿Hasta cuándo? O sea, nosotros, Dios nos ha dado la capacidad de decir sí y de decir no. Dios le ha dado la capacidad al hombre de saber discernir entre lo que le conviene y no le conviene. Dios le ha dado la facilidad y la capacidad al hombre de creer y no creer. ¿Me explico, hermano? Entonces, el problema ¿dónde está? El problema está que si nuestros sentidos, que Dios nos ha dado, los 5 sentidos, no sabemos manejarlos, no sabemos llevar nuestros ojos hacia lo correcto, oír lo correcto, amén, andar en el puesto correcto, nos vamos también a corromper. Porque los pensamientos se forman de acuerdo a la recepción de nuestros 5 sentidos. Y de acuerdo a lo que receptan nuestros sentidos, es donde se forma el pensamiento. Usted escuchó una palabra y ya se le vino un pensamiento. Usted escuchó una música y ya se le vino el pensamiento. Es así, hermano, por eso es importante aún que usted sepa lo que oye, lo que escucha, porque de eso se le viene el pensamiento, después depende de lo que usted ve. Mi santo del Señor, es nuestra responsabilidad, pero si nosotros seguimos ahí, como cuando aparece en escena nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, este pueblo seguía corrompido, seguía pensando mal, seguía permitiendo. Y desde que vino el profeta Jeremías hasta cuando aparece Jesús en la escena, y Jesús le lleva a un paralítico, y esto tiene que ver con el corazón escudriñado. Mire, como el único que escudriña el corazón es Dios. Y la Biblia dice que ahí en Mateo 9:4, dice la Biblia que le llevaron un paralítico al Señor, y el Señor vio la fe de ellos. Y al ver la fe de ellos, le dice: tus pecados te son perdonados. Álzate, coge tu lecho. Y los fariseos, los religiosos, pensaron mal. Dice: está blasfemando. Y Jesús les hace una pregunta a ellos. Si usted me está siguiendo, Mateo 9:4 dice: conociendo Jesús los pensamientos. Oiga, ha habido un hombre en la tierra, el hombre es capaz de conocer los pensamientos de otra persona. ¿Ah? ¿Verdad que no? Nos encontramos que ellos estaban al lado de un hombre que veía los pensamientos, las emociones, los sentimientos, todo lo que el hombre probaba. Jesús no necesitaba que nadie le diga: oye, ¿y cómo es Valeria? No necesitaba, porque Jesús conocía quién era Valeria, cómo pensaba, hasta cuánto cabello tiene. Tremendo. Que ni Valeria lo sabe. ¿Sí o no? Si yo le pregunto a usted un día, ¿a qué hora se levantó? Dígame la hora, el minuto, el segundo y la milésima de segundo. ¿Usted lo sabe? No. Ni yo lo sé. Pero Jesús lo sabe. Y Jesús, conociendo los pensamientos, dice la Biblia de ellos, le dijo: ¿sabe? Hay algo que me gusta, que el Señor es directo. El Señor no anda con rodeos. El Señor le dice la verdad. A todo el mundo siempre le decía la verdad en su cara. ¿Sabe? Este es un estilo de vida que tenemos que aprender a vivir. Ser como Jesús. Jesús en la cara sabía que estaban pensando mal de él. Y no que lo dejó así. Sigan pensando mal de mí. Yo sigo haciendo con tal que yo haga la voluntad de Dios. ¿Así dijo Jesús? No.
como conoció los pensamientos de ellos, los confrontó. Aquí hay lecciones de aprender, hermano. Aquí. ¿Y saben por qué lo hizo? Por amor. Y entonces les hace la pregunta ahí. ¿Estaba escudriñando el corazón? Estaba escudriñando el corazón. Algo que me fascina es que Jesús, ¿sabe cómo nos enseña a escudriñar el corazón? Haciendo preguntas. Si usted ve a Dios, cuando Adán peca, y perdónenme que me voy para atrás para poder entender, ¿cómo Dios escudriñó y le dio la oportunidad a Adán para que se arrepienta, escudriñando su corazón, haciéndole una pregunta? Adán, ¿dónde estás? ¿Sabe que así se escudriña el corazón? Jesús le hizo una pregunta a ellos. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Como diciéndole, yo conozco lo que tú piensas. Yo sé dónde tú estás. Yo sé cómo tú miras, cómo tú oyes. Estás desnudo ante mis ojos. Ay, Señor. Tenía la oportunidad de arrepentirse y decir, ¿verdad? Oye, ¿cómo supiste que yo estoy pensando mal de ti? ¿Así dijeron ellos? No. O sea, usted puede conocer a alguien cuando está pensando mal de usted. Porque el ser humano, el ser humano se muestra, aún con los gestos. A veces lo miran así, como extraño. Y usted ya tiene que discernir y dice, ¿y este por qué me mira extraño? Es que está pensando algo. ¿Sí o no? O a veces tiran indirecta. Ay, y usted dice, ¿es indirecta por qué? ¿Sí o no? Ven acá, ¿por qué dijiste eso? Lo dijiste para mi verdad. ¿Por qué? ¿Qué te pasa en el corazón? ¿Ah? Dímelo, ¿qué te sucede? ¿Sabe, hermano? A veces tenemos que aprender. Estas son lecciones de aprender, hermano. Jesús aquí está enseñando cómo nosotros podemos también escudriñar los corazones de muchos, hermanos. Y mire cómo ellos, aunque si el Señor les está dando la oportunidad, ellos no la aprovechan. Hay algo en la vida, hermano, es que no sabemos aprovechar los tiempos de gracia que Dios muchas veces nos da. Los dejamos desperdiciar. Y Dios es paciente para con nosotros, para que no nos perdamos, nos sigue dando más oportunidades. Y mire, le está dando la oportunidad con una pregunta. Usted dele gracias a su esposo cuando se comporte mal y hágale una pregunta. Le está dando gracias. Le está abriendo una puerta para que él le diga, perdóname, mi amor, es verdad. Me descubriste. Soy un cabezón. Perdóname, dije esto. Porque siento esto en mi corazón, porque pensé mal en ti. Eso, así de gracia a usted. De gracia. Haciendo preguntas, hermano. Bueno, ya eso es otro tema. Pero es que estamos hablando de la imaginación. Es que, hermano, nosotros no tenemos la capacidad de leer los pensamientos. Pero a través de estas lecciones podemos ver cómo el Señor escudriña los corazones. Con preguntas, hermano, y podemos así ayudarnos. Cuando llega a Mateo 15:19, el Señor va a revelar qué es lo que contamina al hombre. Y dice, porque del corazón salen, y comienza a dar una lista ahí. Del corazón salen los malos pensamientos, el adulterio, la fornicación, la avaricia, la blasfemia y todo. Y todo esto, estas cosas son las que contaminan. Son estas cosas. ¿Por qué vivimos en un mundo contaminado? Porque el corazón del hombre está contaminado. Pero depende mucho de si usted se deja contaminar. Porque por eso nuestro deber es saber custodiar bien nuestro corazón. Nuestro corazón. Porque no faltará quien te lo quiera ensuciar. No faltará, hermano, quien le quiere ensuciar su corazón. Sea tratándolo mal, sea hablando mal de usted, sea invitándolo a hacer algo incorrecto. No faltará. Pero nuestro deber es mantenernos puros. Porque Dios ya limpió nuestro corazón con la sangre de Cristo.
Amén. Dios ya limpió. ¿Se acuerdan una vez cuando le prediqué que se encontró el adulterio con la castidad? Y el adulterio le dijo: te invito a pecar, hoy te quito tu castidad. No falta la eso. La mujer de Potifar lo cogió a José porque era joven, guapo, bello. A veces ese es el problema, que de nosotros los hombres, aunque yo no tengo ese problema, así feo. Pero mire cómo José se mantuvo puro. Y para mantenerse puro, ¿qué tuvo que hacer? Salir corriendo. ¿Se da cuenta? Pero esa mujer, ahí vemos la imaginación perversa. Porque cuando llegó el marido, ¿qué hizo? Lo envenenó. La imaginación perversa envenena. ¿Cuál es la imaginación perversa? Donde hay la calumnia, donde hay la mentira, donde hay la falsedad, donde el que siembra cizaña. Esa es la imaginación perversa. ¿Se da cuenta? Pero José se defendió. La acusó a ella. La señaló de mentirosa. ¿Así hizo José? No. ¿Se mantuvo? Silencio. Dejó que Dios lo defendiera. Pero qué duro. Estuvo dispuesto a sufrir por mantenerse puro, santo, apartado para Dios. Pero en medio de su sufrimiento, ¿Dios lo abandonó? No. Dios lo honró, porque aún en la cárcel lo pusieron sobre todo. ¿Se da cuenta? Qué lindo, ¿verdad? Son lecciones que están para nosotros, para saber cómo vencer el mal en nosotros. Porque, ¿por qué usted cree que José salió corriendo? Porque se sintió tentado, porque comenzó a probar también el deseo y dijo: si aquí no huyo, caigo. ¿Se da cuenta? Hermano, es así. Y muchas veces el enemigo ataca de diferentes maneras, hermano. Ahora, vamos a ver la condición moral de un corazón carnal. Y esto pasa, hermano. Y para seguir rápidamente, tiene que ver con el que tiene un corazón carnal, hermano, contaminado, va a vivir de esta manera. Como dice Efesios 4, del 17 al 19. Va a vivir caminando en el pecado. Porque tiene una mente carnal. Y si usted lee Efesios 4, aquí describe la condición del que tiene un corazón carnal. Por eso vive pensando solo en la carne. Gloria a Dios. Efesios 4, del 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor. En el Señor. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su... Aquí habla de imaginación. Andan en la vanidad de su mente. ¿Por qué? Porque tienen una mente depravada, donde sus pensamientos son inútiles, llenos de necedad, sin propósito. Dice el versículo 18: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Quiere decir que son insensibles. Una vez que el hombre se corrompe, se hace necio, vive en la vanidad de su mente, el próximo paso es que pierde toda sensibilidad. Pierde toda sensibilidad. El versículo 19: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Quiere decir que tienen una conducta vana, sin propósito, sin objetivos, sin metas. Viven solamente fantaseando y se dan para el mal. Entonces aquí está hablando Pablo y dice: nosotros los cristianos, los hijos de Dios, antes vivíamos así.
en la vanidad de nuestra mente. Como una mente carnal. Una mente carnal produce una vida en enemistad con Dios. Por eso dice ahí, más adelante, en Romanos 1:28, que la mente carnal la describe como una mente entenebrecida, ajena de la vida de Dios. Como habíamos leído, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pero cuando llega a Romanos 8:7, dice el motivo por qué. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Tremendo, hermano. No pueden. ¿Por qué? Los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Y qué significa la palabra designio? Pensamiento, plan, propósito, que involucra voluntad, emociones, sentimientos. O sea, es un enemigo declarado de Dios, el que vive con una mente carnal. No le interesa a Dios. ¿Usted ha visto a unos enemigos caminando juntos? No. El que es enemigo se separa. Bueno, el hombre natural, que no conoce a Dios, que vive con una mente carnal, con un corazón carnal, Pablo está describiendo el por qué es enemigo de Dios. Porque los designios de su carne, de sus pensamientos, quiere decir, de su voluntad, de su razonamiento, de sus emociones, son en contra y opuestos a la vida de Dios. De tal manera que dice que porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, en otras palabras, si Dios no interviene ahí, esa persona termina en el infierno. Termina en el infierno, hermano. Y cuando dice más adelante en Tito 1:15, la Biblia dice que todas las cosas son puras para los puros, pero para los impuros nada es puro, porque hasta su mente y su conciencia se han corrompido. O sea, estamos hablando de una vida que ya ha perdido sensibilidad, todo porque hasta su mente y su conciencia ya no siente nada. Mano, la conciencia, hay gente que viola su propia conciencia. ¿Sabe que Dios nos dio la conciencia como una alarma dentro de nosotros? Pero cuando el hombre logra violar aún hasta su propia conciencia, terrible. No solo es enemigo de Dios, sino que es consciente. No tendrá excusa delante de Dios. Y entonces, la amonestación para nosotros como hijos de Dios es que nosotros, hermanos, tenemos que nuestra imaginación tiene que ser redimida por la sangre de Cristo. Tiene que ser cambiada, regenerada. Porque, hermano, la imaginación es una capacidad de la mente en los hijos de Dios, pero para el bien, no para el mal. ¿Me estoy explicando? Cuando Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, está diciendo, piensa en él, imagínate en él, en algo que tú lo puedes beneficiar, bendecir, hacerle un bien. Allá tiene que ir nuestro pensamiento con respecto al prójimo, hermano, en lo que depende de nosotros, en lo que podamos hacer. Pero para eso tenemos que tener una mente renovada. Y entonces en Efesios 4, del 23 al 25, habla que cómo nosotros tenemos que redimir nuestra mente, nuestra imaginación. Y dice, renovados en el espíritu de vuestra mente. Habla de espíritu. No está hablando del cerebro, ¿ah? Porque el cerebro es una cosa, pero el espíritu de la mente es otra cosa. El que ha nacido espiritualmente ha recibido un espíritu nuevo, con una mente nueva, que es la mente de Cristo, que es la que le va a renovar. Porque por eso dice así, cuando dice el versículo 24, vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, es nuestro deber ahora, con la mente que hemos recibido, con el espíritu nuevo que hemos recibido, con la naturaleza nueva que hemos recibido, tenemos esa naturaleza, nos da la capacidad de desechar de nosotros la mentira, la falsedad, el engaño, para que nosotros podamos hablar no solo verdad, sino vivir en la verdad. Porque hay muchos que pueden hablar la verdad,
definir la verdad, pero no vivir la verdad. Son dos cosas muy diferentes. Nosotros tenemos que saber definir, hermano, el Evangelio, que es lo que ha hecho en nuestra vida. Mire, por ejemplo, Pablo, ¿cómo define el Evangelio? En pocas palabras. Dice Pablo en Romanos, el Evangelio para mí es poder de Dios. ¡Aleluya! ¿Cómo? Hermano, está definiendo Pablo qué es para él el Evangelio. ¿Es poder? ¿Por qué? Porque ese poder se había revelado en su vida. Y el Evangelio había definido su vida, lo había transformado, lo había cambiado, lo había regenerado. Por lo tanto, él no solamente está definiendo el Evangelio, sino que el Evangelio ha definido su vida. De tal manera que él dice, ya no vivo yo, mas el Evangelio de Cristo vive en mí, el mismo Cristo vive en mí. Aleluya. Eso es vivir y caminar en la verdad. Porque, hermano, hasta Satanás puede definir bien el Evangelio. Lo puede definir bien. Pero la mejor definición tiene que ser por la propia vida. Por eso Pablo aquí dice, por lo cual desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Somos miembros. Dígale al que está a su lado, tú me perteneces. Dígale ahora al que está delante, tú me perteneces. Ustedes me pertenecen. Dígale ahora al que está atrás de usted, tú me perteneces. No, ustedes me pertenecen en Cristo. ¿Por qué nos pertenecemos? Porque somos parte de un solo Cuerpo. De un solo cuerpo. Somos parte, hermano. Si un miembro de este cuerpo se enferma, ¿afecta a todo el cuerpo, sí o no? Claro. Basta que un miembro se enferme. Se le enfermó el riñón. ¿Le va a afectar a todo el cuerpo? A todo el cuerpo. No, pastor, yo no soy el riñón, yo soy el dedo. Te afecta. Por eso que tenemos que aprender a curar nuestro corazón. Porque si yo no sé curar mi corazón y lo dejo que se ensucie con el pecado, con el mundo, con la carne, voy a afectar a todos ustedes. ¿Me estoy explicando, hermano? Si usted deja que su matrimonio sea afectado por el pecado y usted es parte de la iglesia y el cuerpo de Cristo, ¿va a afectar a todos, sí o no? Sí. A todos. A todos, hermano. Por eso es importante que sepamos cuidarnos. Y por eso que el Señor nos llama la atención a nosotros. Quiero que vea Hebreos 3:13, por favor, el 13. La Biblia dice así. Ya lo tienen, lo pusiste. ¿Qué dice Hebreos 3:13? Antes exhortados los unos a los otros los domingos. Cada día. Ahora, estamos viviendo y haciendo esto. Responda a mi iglesia. No. Estamos en pecado. Porque no todos la Biblia nos está diciendo a todos. No es que solo el pastor es que tiene que mandar mensajes, llamar, visitar, que tiene que interesarse. Solo el pastor. No. Que tiene que orar, que preocuparse. Solo el pastor. Antes exhortados los unos a los otros cada día. ¿Estamos haciendo eso? Entre tanto que se dice, porque ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de él. ¿Aquí está hablando al mundo o a la iglesia? A la iglesia. Porque seguimos en una lucha contra el pecado. ¿Y cómo lo llama el pecado? Engaño. ¿Sabe cuál es la especialidad del pecado? Engañar. El pecado sabe engañar. Y dice, ¿para qué lees tanto la Biblia? Si ya hoy estás cansado, la lees mañana. Y vuelta el pastor te manda un mensaje. Todos los días te llega el celular de mensaje. Escúchalo
pastor dice, ¿cuántos han escuchado los mensajes que le mandaban la semana? A ver, dígame una reflexión, una palabra, algo que le quedó en la mente. Exhortándonos, animándonos, quiere decir todos los días. Todos los días, hermano, todos los días. Pero ¿qué pasa? Que estas palabras las oímos, pero entran por aquí y salen por acá. Ah, dígame, ¿quién se anima a quién? ¿Quién escucha o dice, ay, qué lindo pastor? Esa palabra que me mandó me llegó, gloria a Dios. Ay, el padre dice, qué lindo, al menos uno. Ah, ¿verdad? Porque el engaño del pecado, hermano, el pecado sabe engañar tus emociones, tus pensamientos, y si tú no sabes discernir, tú caes fácilmente caes. Y entonces dice, ay, el pecado dice, ahí en la iglesia nadie te llama, no te aman, no se interesan por ti. Ay, verdad, no, tengo que cambiar de iglesia, dice. Y el pecado así engaña, hermano. ¿Sí o no? Es que ya vi. Entonces dice, porque si soy partícipe de Cristo, somos hechos con tal que conservemos firmes hasta el fin el principio de nuestra confianza. Miren dónde está la exhortación. ¿Dónde está la exhortación de este versículo y de este? En una palabra aquí abajo. ¿Dónde está? Subraya esta palabra, firme. La exhortación es a estar firme. ¿Firme dónde? En la posición en la que Dios nos ha puesto, en Cristo. Porque en Cristo somos más que ven. Esa es nuestra posición. O sea, la exhortación va dirigida con el fin de que todos estemos firmes. Y alguien cuando no está firme afecta a todo. Entonces, hermanos, en el amor de Cristo, sigamos adelante. Pero para esto tenemos que aprender a renovar nuestra mente en Cristo, renovar nuestro corazón, para ir despojándonos del viejo hombre. Se está terminando el año y si yo le preguntara, ¿cuántas cosas usted ha logrado en este año despojarse del viejo hombre? Vencerlas. Que dice, ay, pastor, estoy terminando el 2024 más bendecido. ¿Por qué? Porque en este año me he despojado de esto sucio. Antes tenía este mal hábito, esta mala costumbre, estos malos pensamientos, y ya los vencí. Ya estoy venciéndome a mí mismo. Y usted se puede levantar y decir, bueno, aquí el que manda es Cristo, no yo. Ay, la lucha. Qué precioso, ¿verdad? Es decir, este año termino más guapo, más joven en el Señor. Amén. ¿En qué? En el Señor. Que usted dice, ha parecido este año, pastor, me parezco más a Cristo. Soy más paciente. ¿Sabe que le hablo con más dulzura a mi esposa? A mi esposo le respondo ahora que lo tengo loco. O sea, ¡qué lindo! Está terminando el año así. Ah, no, estoy terminando el año ahí, que ni nos llevamos. Él por su lado y yo por el mío. ¿Cómo está terminando usted? ¿Cómo va a terminar? ¿Ha crecido, ha madurado? ¿Ha vencido algo de su ego, de su yo, de su maldad, de su oscuridad? De eso se trata la vida cristiana. Esta es la exhortación. Que no nos dejemos engañar, hermano. Porque la imaginación, con la imaginación también se peca. Amén. Dile al que está a tu lado, con la imaginación también se peca. Dejemos de pecar con la imaginación. Entonces, hermano, en el amor de Cristo, limpiemos nuestro corazón. ¿Se acuerda que le dijo el profeta Jeremías? Limpia tu corazón para que seas salva. Pero, hermano,
En Proverbios 29 dice la Biblia: ¿podrá alguien decir, he limpiado mi propio corazón, limpio soy de mi pecado? Job 14:4, Job dijo: ¿podrá sacar algo puro de algo impuro? Y él mismo responde y dice: no. Pero Jesús dijo en Mateo 5:8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Pero ahora es el tiempo, hermano, que tenemos que lavar nuestros pecados. Apocalipsis 1:5 dice la Biblia: lava tu corazón en la sangre de Cristo. Lo único que puede limpiar el corazón del hombre, hermano, es la sangre de Cristo. Y es ahí donde nosotros tenemos que acudir diariamente, decir: Señor, sumérgeme, Señor, en la sangre de Cristo, límpiame. Perdóname porque he estado pensando mal. He estado pensando mal en mi hermano, en mi hermana, en mi esposo, en mi esposa. Perdóname porque no puedo dejar de vencer esto y quiero hacerlo. O sea, pero es un compromiso, es su lucha. Es su lucha. Ayer hablaba con un joven y le decía: mira, tienes que trabajar en tu temperamento, porque se ve mal tu actitud. Y ese es un trabajo personal tuyo. Nadie lo puede hacer por ti. Nadie. Es tu lucha. Hermano, si yo le digo: ¿cuántas son las luchas que usted tiene? No con otros, sino con usted mismo. ¿Cuántas son las luchas que usted ha logrado vencer este año? De eso se trata la vida cristiana. ¿Se da cuenta? Y se trata de cambiamiento. Pero el cambiamiento, ¿dónde empieza? Renovados en el espíritu de vuestra. Hay algo maravilloso que nosotros tenemos que entender, que habla de espíritu. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales. Somos seres espirituales. Y tu sanidad interna se verá en tus actitudes, en tus palabras, en tu conducta. Y la gente va a decir: este hombre es sano. Porque vive con la paz de Dios. En medio del problema, de la necesidad, mira cómo tiene la paz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque está aprendiendo a vivir y a depender, no de sus propias fantasías, imaginaciones, ideas, sino de las promesas de Dios, creyéndole a Dios, manteniéndose firme en Dios. Amén. Amén. De eso se trata la vida cristiana, hermano. Así que despojémonos del viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos. ¿Cuántos deseos engañosos usted ha logrado vencer o está luchando con ellos? Quiero que salgan 4 voluntarios hoy aquí. 4 voluntarios que sí quieran recibir de Dios. Que quieran recibir de Dios algo nuevo. Pero mire, no se trata de salir por salir. Se trata de salir creyendo. Y Jesús vio la fe de los que estaban trayendo al paralítico. Y al ver la fe, dice del paralítico: no, la fe de los que lo estaban trayendo. O sea, el que estaba enfermo no se entró con lo que dijo Jesús. O sea, en otras palabras, no estaba ejercitando él, porque estaba enfermo, estaba así. Él lo estaba llevando. Pero Jesús dice: al ver la fe de ellos. ¿Sabe que nosotros podemos intervenir por la enfermedad de otros? Y que Dios te puede escuchar a ti. Si tú ves a tu hermano enfermo, hermano, quizás usted salga así, adelante, enfermo, y que ha perdido esperanza, fuerza, que parece que ya todo. Pero si otros, al verlo al salir acá, se unen y dicen: Señor, bendícelo, ayúdalo a vencer, sánalo, usted va a recibir. ¿Me he explicado, hermano? Aquí estamos. Esta es una reunión de fe, ¿sí o no? Amén.
Y si es una reunión de fe, es porque estamos creyendo que en medio, ¿quién está? Cristo. Porque donde 2 o 3 se reúnen En su nombre. dice el Señor que está ahí ¿para qué? Para bendecirnos. Quiere decir no solo para perdonarnos, limpiarnos, sino para sanarnos. Hay que saber recibir de Dios. Pero Dios sabe responder a la fe. Jesús dijo, y viendo la fe de ellos, ¿a qué Dios respondió? ¿A la enfermedad o a la fe? A la fe. Dios sabe responder a la fe. Porque hay gente que está enferma, necesitada, pero no tienen fe. Dios no responde a la necesidad, ni a la enfermedad, ni a nada de eso. Dios sabe responder a la fe. Porque para el que cree, todo le es posible. Todo. En ese todo entra la enfermedad. Todo. Entra la necesidad económica. Entra todo. El problema es que, ¿sabe qué dice Santiago? No recibí porque pedís mal. Y en cambio otros no reciben porque, como dice Santiago, se acercan dudando, sin fe. Y dicen, vamos a ver si por si acaso recibo algo. Y entonces dice Santiago, así no se recibe. Porque el que no tiene fe es de doble ánimo, es como la ola, que va para adelante y va para atrás, va para adelante y va. Y hay muchos cristianos que hay que ponerles como otro título, olas errantes. Andan así. No, hermano, entonces, pastor, ¿y por qué llama a 4 solamente? ¿Sabe por qué? Porque se necesita de gente de fe, gente decidida, gente valiente, que sabe que cuando va a salir aquí y que vamos a orar, va a recibir su milagro. Amén. ¿Sabe que la mujer que había gastado todos sus bienes en su enfermedad, la fe sabe decidir? La fe de esta mujer dijo, si yo salgo y toco solo el manto del Señor, yo seré sana. ¿Quién decidió cómo ser sana? ¿El Señor o ella? Ella. La fe. A través de ella la iluminó, la inspiró. Le dijo cómo podía ser sana. La fe te dice cómo tú puedes recibir. ¿Saben? Esa es una capacidad mental. Estoy hablando de la imaginación que va acompañada con la fe para recibir de Dios. Y hermano, perdóneme porque esto no se hace siempre, pero he orado a Dios y sé que hoy Dios va a dar. Amén. Hoy va a ser un milagro, no uno. Y en menos de un minuto, hermano, aquellos que de verdad tienen fe, 4 personas van a recibir. Gracias porque tú eres fiel, Dios. Gracias porque tú estás aquí para glorificar tu nombre, para traer cambios, para hacer milagros, porque tú no has cambiado, Dios. Tú eres el mismo de todos los siglos. Y en Cristo Jesús, Señor, te agradezco de todo corazón, porque tu sangre sigue limpiando, purificando, salvando. Y gracias, Señor.